Amigos de Calzada Política, el día de hoy tenemos aquí en el estudio a un periodista con mucha trayectoria, tanto a nivel nacional como aquí en la localidad. Luciano Campos es actualmente corresponsal de la revista Proceso, pero lo quisimos invitar primeramente porque acaba de sacar él un libro con la editorial Planeta y Proceso, que se llama El Bronco, claroscuros del hombre que derrotó al sistema. Luciano, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Gilberto nos acompaña. Queremos entrar en materia, Gilberto, que nos platiques, Luciano, cómo se te ocurrió, cómo llegó a formarse este libro que presentaste. Y mira, El Bronco fue un libro que surgió, me gusta pensar que de manera natural, porque cuando el Bronco ganó las elecciones, Jaime Rodríguez Calderón, se generó toda una expectativa, no solamente en la localidad, sino a nivel nacional, que se me hizo un fenómeno sociopolítico interesante por cuanto no tenía precedente en el México moderno. Como ya sabemos, la historia muy, muy contada, es el primer candidato independiente que gana una gobernatura en la historia partidista de México. Y lo que venía a continuación era un misterio. Y el personaje se me hacía muy interesante y me di cuenta de que lo que había ocurrido con él era una historia digna de ser contada y de ser analizada, de ser vista y de ser reseñada para un futuro. Entonces, pregunté a mi editor en la revista Proceso si alguien tenía el interés de hacer una publicación con el Bronco como protagonista. Para mi sorpresa dijeron que nadie se había interesado en el tema, siendo que para mí era muy atractivo y, como te digo, una historia que naturalmente debía ser contada. Entonces me dijeron que no, lo propuse y me dijeron, pues adelante. Entonces hablamos con la editorial Planeta, Proceso y Planeta hacen trabajos juntos, hablamos con la editorial y entonces dieron luz verde y empezamos a trabajarla. Y cuando ya me senté a escribirla me di cuenta que la historia estaba prácticamente contándose sola, porque el personaje, como te digo, es muy interesante, está lleno de claroscuros, contradicciones, es un personaje complejo que pasó por una serie de situaciones que lo proyectaron a nivel nacional, y pensé que la historia, como te digo, debía de ser contada para todo el país, incluso a nivel latinoamericano o más allá de las fronteras. Y un personaje diferente en un contexto histórico local también muy especial, ¿verdad? Así es, Gilberto. Definitivo. De hecho, yo quería preguntarle a Luciano de entrada por ese adjetivo del título de claroscuros, porque creo que dice muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué interpretaste o cómo llegaste a esa parte del título? Porque creo que encierra muchísimo de la esencia del trabajo que realizaste. Sí, mira, Gilberto, los claroscuros se ven desde la presentación de él. Uh-huh. Me referí principalmente a el Bronco, más que a Jaime Rodríguez Calderón. O sea, el personaje. A la construcción del personaje. El personaje que él mismo se creó. El Bronco, de entrada, es un fenómeno político interesante porque es una persona que se reinventa. O sea, nadie, creo que en el sistema político mexicano, a ese nivel lo había conseguido. Lo consiguió una persona que después de 3 décadas de ser priista, consiguió despojarse de ese traje tricolor y casi ponerse una investidura de serafín. Y la gente lo compró. O sea, realmente, después de haber sido un demonio de la política priista, se quitó los cuernos y se puso alas. Se cortó la cola y se puso una aureola. En la campaña casi mesiánico era un líder así de ese tipo, ¿verdad? Sí, a diferencia de Fox, que era esperanzador, porque las comparaciones son muy evidentes, ¿verdad? Por lo del arrastre y la popularidad. Fox era esperanzador, pero Jaime sí tenía un relente mesiánico. Él se presentaba como la persona que iba a redimirnos a todos, nos iba a rescatar, ¿verdad? De las tinieblas en las que habíamos estado. Y no era muy exagerado el hecho de que dijera que nos iba a rescatar por cuanto era necesario sigue siendo necesario
que alguien nos rescate, ¿verdad? Porque estamos ahorita en la inopia política, social, presupuestal, y él dijo que él lo iba a conseguir. Entonces la gente le compró el discurso y bueno, llegamos al punto en el que ya sentado, pues bueno, parece que ya la situación ha cambiado. Pero también considerablemente. Como un producto de su tiempo, ¿no? O sea, no sería explicable esta conversión tan repentina, ni estas ganas de la gente de alguna forma de canalizar, yo diría más que una esperanza, que concuerdo que así fue en el caso de Fox, un coraje público muy notable. Esta serie de alineación planetaria en términos políticos que se da para que el personaje de Jaime pueda surgir y tomar esa fuerza. A ¿no? eso me refería yo, o sea, como que llegó ese personaje en un tiempo en que estaba casi predestinado, ¿verdad? Sí, no es ningún misterio el hecho de que Jaime canalizó el hartazgo ciudadano. Yo creo que en la campaña esa fue la frase, hartazgo ciudadano, fue una de las grandes frases que utilizó él. Jaime encauzó eso. Claro. A través del ideólogo Memo Rentería. Híjole. Que le hizo una muy buena campaña. Él mismo dice que no, le decía, bueno, pues tenías que improvisar. Dice, no eran ocurrencias. Nos estábamos ajustando a los tiempos porque sí hubo mucho de estarse acomodando a cómo cómo se iban dando el juego político, cómo lo iban atacando, y respondía como avanzando y encontrándose con el misterio de un camino que él mismo estaba trazando sobre la marcha, que no conocía. Entonces, Memo Rentería le decía cómo combatir, cómo responder, cómo incluso, utilizando la metáfora política, le sacaron varios jonrones, le robaron varios jonrones al PRI, que eran golpes cantados que Jaime consiguió revertir por la astucia con la que fue manejada su campaña. Claro, pero de eso a llamarle ideólogo a Memo Rentería, a mí como que dije, ay cariño, yo creo que es un estratega. Estratega, bueno, se me hace muy émulo más bien de Adal Ramones que de un verdadero Bueno, no lo subestimes, no sé si has charlado con él, yo sí he charlado con él, sí trae su rollo. Bueno. Sí trae fondo, o sea, no es un charlatán como pudiera parecer, porque el tipo se presenta como eso. Él mismo lo dice, ¿verdad? Él mismo presume sus memadas, le llaman. O sea, de hecho, Jaime... Pero tiene más sustancia, dices tú. Sí trae, como decimos en el barrio, trae mucho fútbol. Okay. Jaime y él tienen el flechazo político en Argentina. Se encuentran en Argentina y Memo Rentería tiene la insólita costumbre de iniciar sus propuestas, sus conferencias con una rola. No sé si conocen esa parte de él, pero él canta primero su rola y ya se pone a echar su rollo. Entonces Jaime dijo, está tan loco como yo. Así es. A mí lo que me gusta de que haya ejemplos y libros como cuando, por ejemplo, alguien puede decir, es que es pronto porque el Bronco apenas acaba de empezar su sexenio, pero a mí me gusta que tu libro encuadra el momento histórico que es en sí misma su elección, ¿verdad? O sea, ahí se termina y luego va a empezar Jaime Rodríguez a hacer otro libro diferente que se escribirá cuando termine su sexenio, ¿verdad? Lo bueno de esto es de que sí relata un periodo que se puede ver muy, muy claro con un principio y con un fin. Y que suceda lo que suceda con Jaime ya es histórico. Así es, exactamente. A eso me refiero, que ya tuvo un principio, todo lo que tuvo, ya mencionas de cómo él hizo la transformación y cómo esa transformación tuvo su fruto en junio de 2015 y ahí se acaba esa parte de la historia, ¿verdad? Sí, de hecho, lo decimos ahí en el prólogo, que con la elección terminó una historia y se inaugura otra, que es qué va a pasar con él, ¿verdad? Pero decía hace un momento, como el salto sin red, porque pues ni él sabe qué era lo que él espera y qué él esperaba. Lo que quisimos hacer en parte, o sea, uno de los propósitos del libro era dejar una constancia de lo que ocurrió. Por eso hay un apartado incluso también de las encuestas. Encuestas, un recuento de publicaciones. Ahí hacemos la exhibición, la muestra de cómo, por ejemplo, los periódicos lo atacaron unos y otros lo defendieron. Cómo
a Ivonne Álvarez le ayudaron, y cómo conspiraron para tratar de sabotear el movimiento del Bronco sin conseguirlo, ¿verdad? Lo cual representa también una humillación histórica para los medios políticos y también rompe con esa idea de que los medios ponían y quitaban candidatos. De hecho, yo quería hacerte esa pregunta, Luciano. Creo que se ha hablado mucho en estos meses de los factores de éxito de Jaime. A lo mejor a veces no con la profundidad suficiente, pero por la valía y por lo que significó su triunfo como el primer candidato independiente que gana gobernatura, se ha hablado mucho, pero creo que se ha hablado poco de los errores que cometieron sus rivales. En este trabajo que tú has hecho de analizar todo este proceso de la campaña 2015, ¿dónde se equivocaron para ti las dos opciones fuertes que eran el PRI y el PAN? Bueno, hablé con personas desde adentro, con gente que estuvo en la estrategia de campaña y daban muchas versiones y armando los rompecabezas llegué a ciertas conclusiones. Por el lado del PAN, se concluye que la campaña de Felipe Jesús estuvo descafeinada. Uh-huh. Le faltó fuerza, le faltó punch y fue mal candidato, Felipe. Pudieron haber elegido otros, pero creo que, según me dicen desde adentro, se equivocaron en el candidato. Uh-huh. Y de parte de Ivonne Álvarez, uno de los grandes errores fue no haberse separado a tiempo de Rodrigo Medina. Claro. No supo, no tuvo la habilidad o no tuvo el poder para romper con Rodrigo Medina. Eso le afectó. Le afectaron también decisiones de discursivas. El discurso de ellas fue repetitivo, la gente no le compró el discurso. El hecho de que quiso hacer una campaña como la tradicional frente a alguien que estaba siendo espontáneo. O sea, lo cual representaba una sorpresa mayor porque se suponía que todos estaban siguiendo el librito, las reglas que se conocían de cómo hacer política con eventos masivos y ser mesurados, y Jaime rompió con todo. Claro. Entonces sorprendió todo y Bono pudo responderle. Y más contrastaba, ¿no? Un estilo con otro, ¿sí? Entre más pasaba el tiempo. Y aparte, un factor también que afectó a Ivonne fue lo de los spots finales. Esos los de la pistola y los de los malandros en la cocina. Sí, con el bebé. Sí. Se le revirtieron. Uh-huh. Se le revirtieron, la gente pensó que ella era la en tu particular punto de vista, ¿cómo ves al Bronco como personaje? ¿Es genuino toda su coloquialismo medio campirano de raza? La gente se lo ha comprado bien, pero tú que lo acompañaste también en la campaña, ¿tú eso lo ves como genuino? ¿Eso? Sí, sí lo veo genuino. Él tiene una parte en la que es personaje, ¿verdad? Es como los actores. Hay una parte consciente que está tratando de dirigir a la persona que se muestra, pero es otro plano de conciencia que es el que está manejando al Bronco, que es el Bronco. Pero sí es genuino, él es mal hablado, él es directo, es espontáneo. Y aparte, hay en el libro una entrevista con un psicólogo que explica científicamente cómo una persona sí puede reinventarse. Lo que le han cuestionado, pues es el periodista, ¿verdad? Pues hasta las mitocondrias. Bueno, porque él mismo ha, de hecho, hasta creo que le dieron un reconocimiento a Vico Canales porque dicen que él le puso el nombre del Bronco. Sí. Entonces, a eso me refiero yo, que el personaje de él es el campirano. El mote del Bronco le cayó 2 años después de que él empezara su pensamiento rumbo a la gubernatura. Entonces, pero él lo adoptó rápidamente. Pero el Bronco lo decían de siempre. Pero como que no era una como ahora, que ahora él quiere que ya nada más en todos los lugares le digan el Bronco, ¿no? ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, como que él abrazó ese mote y de ahí, como dicen, se subió en el caballo y ¿a quién lo para, verdad? Sí, sí, él ha manejado muy bien su imagen, él se ha pegado mucho a su guión y la espontaneidad parece que le cae muy bien a la gente. El hecho de que él sea más que honesto o más que decente o más que otros atributos, yo creo que es sincero. Tiene buenas intenciones, como lo he dicho en otros foros, ¿verdad? Dentro de todo eso que conforma su personalidad provocadora, que
es un personaje provocador, Claro. creo que no se va a ir en el 2018. O sea, que está jugando mucho con la idea, pero no se va a ir. Bueno, Pero- yo creo que eso lo podemos hablar en el siguiente segmento. Por lo pronto ya dejamos ahí para todos ustedes los pensamientos de Luciano Campos, y el libro se llama El Bronco, claroscuros del hombre que derrotó al sistema. Búsquenlo ya en las librerías de Editorial Planeta y la revista Proceso. Vamos a continuar aquí en Calzada Política.